Video 30 del curso de PHP y MySQL. En esta sección vamos a hacer ejercicios prácticos de todo lo que hemos aprendido. Ahora nosotros vamos al ejemplo. Vamos aquí a la URL, colocamos localhost, curso y video 30. En este caso, aquí básicamente vamos a crear una tabla de noticias y vamos a traernos los registros del mismo. Si nosotros nos vamos aquí a phpMyAdmin, aquí tenemos la tabla de noticias. Y aquí tenemos los campos de ID noticia, título, detalle, la fecha y la hora. Nosotros nos vamos aquí a la estructura y vemos los campos. La ID noticia tiene que ser autoincrementable. Aquí el título de tipo varchar, el detalle de tipo text, la fecha de tipo date y la hora de tipo time. Entonces, bueno, ya tenemos aquí los campos y luego vamos a ingresar unos registros acá. Entonces nosotros vamos aquí en examinar y aquí tenemos unos registros que ya tenemos. Entonces básicamente lo que nosotros vamos a traernos esos registros aquí con MySQL, PHP y MySQL. Entonces ahora nosotros nos vamos aquí a nuestro ejemplo. Tenemos la carpeta de video 30. Aquí creamos una clase, el cual se llama class, y dentro de class colocamos un archivo noticias PHP, el cual va a tener los métodos y los atributos de dicha clase. Entonces yo siempre coloco el nombre de las clases que sea la primera letra mayúscula para identificarlo. Luego tengo una carpeta de conexión y aquí dentro de la carpeta tengo un archivo que se llama conexión PHP y luego tengo fuera de las carpetas el archivo index.php. Entonces aquí primero que nada lo que hay que crear primero es la carpeta conexión y el archivo conexión PHP. Esto es lo primero que se debe hacer primero que nada. Y luego acá primeramente tenemos la clase conectar. Luego tenemos aquí la función, el cual me permite la conexión a la base de datos. Entonces yo lo puse la clase de tipo conectar, lo puse el método de tipo protected, de tipo static, y el nombre de la función se va a llamar conexión. Entonces lo puse static. Acuérdense que con el ejemplo anterior nosotros explicamos que cuando los métodos son estáticos, entonces simplemente este método se llama usando el nombre de la clase y seguido el nombre del método. Entonces eso es una forma, sin necesidad de hacer una instancia de la clase. Entonces aquí colocamos un try, si todo está perfecto, entonces funciona. En dado caso que hay un problema con la conexión de la base de datos, el nombre del usuario o contraseña, entonces me aparecerá un mensaje de error. Entonces básicamente con el try y el catch hacemos esa validación. Entonces aquí agregamos esta línea de código, el cual me permite evitar problemas con las tildes y ñ. Entonces a partir de ahora nosotros vamos a usarla de esta manera. Acuérdense que anteriormente nosotros usamos una función, pero ahora aquí desde la conexión nosotros agregamos aquí esta parte de conectar y luego con el query setName UTF-8 con eso nosotros evitamos problemas con las tildes y la ñ. Entonces en este caso cuando nosotros llevamos a la conexión, entonces ya inmediatamente me evita esos problemas. Ahora nosotros vamos a crear la carpeta class y dentro de class creamos el archivo noticias.php, el cual la primera letra es mayúscula, que es la n. Entonces aquí tengo mi class. Entonces aquí obviamente aperturo la etiqueta de PHP y luego lo cierro acá, como se ven. Y luego aquí tengo una clase que se llama noticias. Tengo una clase noticia, el cual hace un extend de la clase conectar. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí esta clase hijo noticia hereda los atributos y los métodos de la clase conectar, siendo la clase conectar la clase padre, el cual tenemos aquí en conexión, ¿se acuerdan? Entonces la clase conectar sería la clase padre y la clase hijo sería noticias. Entonces noticias hereda todos los atributos y métodos de la clase conectar. Entonces por eso es que se coloca el extend, esta palabra reservada. Entonces seguido se crea un atributo que se llama news, entonces lo coloco private. Luego aquí creo una función, el cual es un método de PHP que me permite inicializar los atributos. Entonces ese método se llama construct. Entonces se coloca 2 underscore, luego construct, el cual este es un método propio de PHP que me permite inicializar los atributos de la clase noticias, en este caso. Entonces luego aquí con la palabra reservada this hago referencia al atributo news y luego es un array. Entonces
básicamente todo lo que se va agregando en el constructor, entonces se va agregando en el array, el cual sería el atributo news. Luego tengo el método getNoticias, el cual aquí básicamente me sirve para alistar las noticias que se encuentran en los registros de la tabla noticias. Entonces, primero que nada, bueno, aquí tengo la función que se llama getNoticias, seguido ahora llamo a la función, a la conexión. Entonces, básicamente creo la variable conectar y luego llamando la conexión de esa manera, como se explicó anteriormente. Entonces, como esta clase noticia hereda los métodos de conectar, entonces, y como el método de conectar es de tipo estático, ¿qué quiere decir? Entonces, simplemente llamo a la conexión con el nombre de la clase y seguido el nombre de la conexión. Entonces, de esa manera es como yo llamo a la conexión de esta manera. Aquí, conectar, que sería la clase conectar, y coloco dos puntos y luego coloco el nombre del método que sería conexión, en este caso. Como ven acá, aquí tengo la clase conectar y aquí el nombre del método sería conexión. Entonces de esa manera ya estoy llamando a la conexión a la base de datos. Luego hago una consulta, el cual me permite para listar lo que son los registros de las noticias. Coloco el select, el asterisco, que hace referencia a que nombre todo, me liste todos los campos de la tabla de noticias. Luego aquí preparo la conexión, luego ejecuto y luego a través de while, del ciclo while, entonces bueno, tengo aquí el resultado que es un array, que sería que contiene todos los registros de la tabla de noticias. Entonces básicamente lo que hago es recorro ese array y lo que hago es guardarlo aquí en el atributo news. Entonces obviamente como se van a ir agregando en el atributo news, entonces es un array, entonces todo se va almacenando ahí. Luego hago un return porque luego lo voy a devolver para luego imprimir cada uno de los campos. Entonces por eso es que coloco un return y no lo imprimo directamente. Entonces eso es muy importante. Entonces coloco un return, coloco la palabra reservada y hago referencia al atributo news, el cual se encuentra acá. Hago referencia a este atributo que es news. Entonces ya sabemos que cuando estoy recurriendo aquí a través del ciclo while, este resultado, que es un array, entonces se almacena inmediatamente en el atributo news. Entonces básicamente es lo que hace referencia. Entonces ya estaría cargado aquí todos los registros de este atributo news y con este return lo que hago es retornar el resultado de este news, que básicamente es lo que está guardado, lo que se almacenó de este array de resultados, que contiene todos los registros de la tabla de noticias. Entonces básicamente eso fue lo que se hizo. Entonces ahora creo aquí el index. Entonces obviamente aquí en el index vamos a imprimir, a mostrar lo que son los registros de la tabla de noticias. Okay, entonces desde aquí del archivo index, entonces nosotros vamos a mostrar lo que son los registros de noticias y nosotros aquí primeramente nosotros vamos a llamar la conexión aquí de la base de datos del archivo con require once. Entonces aquí tenemos la carpeta connection y el archivo conexión php, y luego seguido llamamos a la clase de noticias php. Entonces aquí tenemos la carpeta class y noticias php. Entonces se llama así porque nosotros estamos aquí en index, aquí afuera, y tenemos que acceder a estas carpetas, a la carpeta. Para acceder a la carpeta tenemos que colocar el nombre de la carpeta y luego el nombre del archivo. Otra cosa que quería comentarles es que cuando ustedes crean la clase, acá en la parte superior, aquí que tenemos la clase de noticias y que luego hacemos un extend de conectar, aquí en la parte superior se podría llamar el archivo de la conexión de la base de datos para que se pueda conectar a los métodos, pero no es recomendable y como buena práctica no llamar al nombre de la conexión desde las clases. Yo de mi parte yo llamo cada vez que necesite la clase noticias, yo llamo a la conexión solamente cuando lo necesite. Es una forma de seguridad, pero igualmente ustedes lo pueden hacer. Entonces en ese caso, como yo necesito aquí la clase noticias para mostrar, para llamar luego el método y mostrar lo que son los registros, entonces de esa manera yo llamo aquí el archivo de la conexión. Entonces siempre es importante eso. ¿Por qué el nombre de la conexión? Porque recuerden que tenemos a la clase padre, que es la clase conectar. Entonces tienen que estar los archivos juntos, la clase padre y hijo en ese momento.
Entonces aquí en este caso tenemos la clase padre y la clase hijo, que sería noticias. Entonces de esa manera ya podemos traernos lo que son los métodos de la clase noticias. Entonces, bueno, seguidamente, bueno, acuérdense que ya no vamos a tener problemas con las tildes ni con las ñes. Entonces aquí colocamos un título, conexión a la base de datos con PDO. Aquí recuerden que ponemos un acento y luego lo verán en la parte superior, acá, que no tiene problema. Entonces aquí dice conexión, aparece el acento. O sea que no hay problema. Entonces quiere decir que está funcionando bien esta funcionalidad que colocamos aquí, la de conectar query C9 UTF-8. Ok, ahora básicamente ya tenemos trayendo la conexión de la base de datos, traemos la clase de noticias. Ahora vamos a mostrar la lista de los registros de la tabla noticias. Aquí colocamos un título que se llama lista de noticias. Luego ahora aperturamos la etiqueta de PHP aquí y luego la finalizamos acá. Aquí cerramos la etiqueta. Ahora vamos a hacer un ciclo for para recorrer un array. Primero que nada, ahora vamos a declarar un objeto, el cual el objeto sería una instancia de la clase noticias. Entonces, luego ahora el objeto va a llamar al método de getNoticias, el cual se encuentra en la clase noticias. Entonces aquí declaramos una variable, el cual se llama noti, y luego a través de un ciclo for nosotros vamos a recorrerlo. Entonces de esa manera, bueno, tenemos aquí el ciclo for, se comienza desde el 0, que sería desde el registro número 1. Acuérdense que cuando es un ciclo, bueno, se tienen que imprimir todos los registros y el primer registro sería el número 0. Entonces aquí el count, acuérdense que totaliza el número de registros, el cual se encuentra aquí en la tabla de noticias. Entonces básicamente lo que hace es eso. Acuérdense que en getNoticias hace una consulta de la lista de los listados de los registros. Entonces con el count lo que hace es totalizar el número de registros. Entonces aquí va a terminar el ciclo hasta que no se cumpla esto. O sea, el ciclo va a seguir mientras se cumple esta funcionalidad. Entonces aquí de esta manera hacemos un eco. Entonces vamos a traernos el campo título, del campo título, detalle, fecha y hora. Entonces aquí de esta manera, haciendo estos nombres, el nombre de los campos que se encuentran en la tabla noticias. Muy importante, título, detalle, fecha y hora son el nombre de los campos de la tabla noticias. Aquí como ustedes lo ven, título, detalle, fecha y hora. Entonces así de esa manera estamos recorriendo a través del ciclo for, imprimiendo. Y luego hacemos un salto de línea. Aquí colocamos un eco, el ver, básicamente para que no me quede pegado aquí el título con el detalle y aquí con los demás. Entonces hacemos ese salto. Entonces ahora el resultado sería este. Entonces aquí tenemos el primer campo de noticias. Aquí tenemos el texto, la fecha y la hora. Aquí en los próximos videos vamos a ir colocando los nombres. Entonces, para que ustedes sepan, aquí primera noticia sería el título, texto de prueba sería el texto, aquí el detalle, la fecha y la hora, como ustedes ven aquí. Título, detalle, fecha y hora. Es lo que se está imprimiendo aquí. Entonces, aquí como ustedes ven, aquí aparece en el título un acento que dice últimas noticias, acento en la U y no hubo problema. Aquí colocamos una ñ, aquí como un ejemplo, o sea que no me presenta problema. Entonces quiere decir que la funcionalidad me ha funcionado bien.